¿Sabías que más del 70% de los mexicanos cuenta con estrés financiero derivado de las deudas que carga o de la preocupación de tener que llegar a pedir apoyo a un banco o a una tarjeta de crédito en caso de un gasto imprevisto? Si después de escuchar esta estadística tú te sientes identificado y también tienes la sensación de que tus deudas simplemente te ahogan y no sabes por dónde empezar, llegaste al lugar correcto, porque el día de hoy te mostraré dos métodos fáciles y comprobados para poder salir de las deudas. Y créeme que con ello lograrás obtener nuevamente el control de tu dinero. Para iniciar debemos de identificar la fuente de nuestras deudas. Para ello nos va a ayudar muchísimo nuestro presupuesto. Y si hasta ahorita tú todavía no tienes uno, te recomendaré el video que tengo por aquí, donde te enseñaré a armarlo lo antes posible. Y derivado del mismo, hazte las siguientes preguntas. ¿Por qué es que estoy tan endeudado? ¿Acaso fue una mala planeación, una reducción en mis ingresos, gastos de emergencia o de imprevisto que no tenía planeados en mi presupuesto, o incluso estoy viviendo acaso por arriba de mis posibilidades? Y es que aunque tú no lo creas, la ENSAFI en su última encuesta nos muestra que aproximadamente el 88% de los hombres y el 92% de las mujeres mexicanas no tienen para hacer frente a un gasto imprevisto derivado de que no cuentan con un fondo de emergencia. Y de entrada esto es algo muy importante para que no te vuelva a suceder. Cuando tú hayas logrado saldar tus deudas, lo siguiente que debes hacer es generar tu fondo de emergencia, el cual debe estar compuesto de 3 a 6 meses de tus gastos mensuales. Esto te ayudará a darte solidez financiera y no caer nuevamente en deudas. Pero bueno, volvamos al tema principal y antes de llegar a los métodos para empezar a saldar tus deudas, quiero que revisemos cuáles podrían ser los impactos en caso de que tú decidas no hacer el pago de tus créditos. En el momento en el que tú dejes de pagar, las instituciones a las que les debes empezarán a mensajearte, llamarte o mandarte pop-ups a través de sus aplicaciones para que pagues. Si dejas pasar algunos meses y se te van acumulando más pagos vencidos, de entrada empezarás a acumular intereses y lo segundo es que tu calificación de buró de crédito se verá impactada de forma negativa. Y esto déjame decirte que no solamente afectará tu posibilidad de conseguir un crédito en el futuro, sino incluso tu posibilidad de conseguir un trabajo o hasta un lugar donde vivir, ya que existen situaciones donde te piden esta información para saber si es que tú eres una persona de fiar. Y finalmente, dependiendo del monto y del tipo de crédito, incluso podrían llegar a embargar tu auto o tu casa derivado del impago del mismo. Y bueno, puedes ver que a pesar de que no terminas en una situación tan grave como yendo a la cárcel, sigue siendo un precio muy alto a pagar por no hacernos cargo de nuestras obligaciones crediticias. Pero bueno, para iniciar este camino, lo primero que debes de hacer es cerrar la llave del endeudamiento. Esto quiere decir no más tarjetas de crédito, no más compras a meses sin intereses, no más préstamos pequeños con altas tasas de interés. Y empezarás a hacer una lista con todas las deudas que tienes. Por ejemplo, aquí tengo una armada donde tenemos una tarjeta de crédito a la cual se le deben 20,000 pesos y te cobra una tasa del 70% y el pago mínimo es de 500 pesos. También contamos con un préstamo personal al cual le debemos 10,000 pesos, tiene un pago exigible mensual de 1,000 pesos y una tasa del 40%. Y finalmente tenemos un crédito automotriz del cual nos falta pagar 100,000 pesos a una tasa de 15%, lo cual nos da un pago exigible de 5,000 pesos. Aquí debes de saber que dependiendo del tipo de crédito es la tasa de interés que se te cobra. Por ejemplo, los créditos que son más riesgosos para los bancos o instituciones financieras suelen ser las tarjetas de crédito y los créditos personales, los cuales llegan a tener en promedio tasas entre un 50 a 70%. Y por otro lado existen otro tipo de créditos que de cierta forma están asegurados porque están cubiertos por la garantía que es pues el producto que compraste a crédito. Por ejemplo, el crédito automotriz o el crédito hipotecario. En su caso, el crédito automotriz más o menos tiene tasas promedio del 17% y el crédito hipotecario tiene tasas del 11%. Podemos ver que esta diferencia es abismal en cuanto a un crédito que sí tiene esta garantía, que significa un menor riesgo para el banco, dado que tienen de dónde cobrarse a lo chino si es que tú dejas de pagar, contra los productos que el banco pues realmente no tiene forma de hacerte pagar o recuperar algo del dinero que te haya prestado. De hecho, otro crédito que por ahí digamos se queda a la mitad de ambos es el crédito de nómina. Es como un crédito personal, pero que se va y cobra directamente a la cuenta donde tú recibes tu semana, tu quincena, tu mensualidad.
Entonces, de cierta forma, también para este tipo de créditos, el banco reduce su riesgo al ir y domiciliar estos pagos en el momento en el que tú tienes liquidez o como tal tienes dinero en esa cuenta. Por lo tanto, suele tener menores tasas de interés que, por ejemplo, los créditos personales. Pero bueno, volvamos a nuestra tablita. Contamos con dos métodos diferentes con los cuales nos podemos valer para empezar a hacer el pago de nuestras deudas. El primer método es el método avalancha. Este se basa en ordenar las deudas que tenemos con la mayor tasa de interés a la menor tasa de interés y empezar a hacer el pago de la primer deuda, que prácticamente es la deuda más cara. Esto quiere decir que si, por ejemplo, la tarjeta de crédito es nuestra deuda más cara, nosotros debemos de hacer lo posible para dar un pago mayor al mínimo, por muy poco más que este sea. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos un pago mínimo de 500 pesos y digamos que a final de mes logramos ahorrar otros 500 pesos para el pago de deudas. Entonces estos 500 pesos deberían de abonarse al pago de la tarjeta y terminaríamos haciendo un pago de 1000 pesos para evitar la acumulación de más intereses y con ello empezar a pagar más rápido nuestra deuda. El segundo método es el conocido como bola de nieve. Para este caso nosotros lo que debemos hacer es ordenar nuestras deudas de la menor a la mayor, pero en términos del monto. Y en ese caso iniciar pagando la más pequeña, que para nuestro ejemplo es el préstamo personal. Esto lo que hará es darnos ese impulso o momentum para empezar a pagar nuestras deudas, ya que sería la deuda que más rápido se terminaría y con esto nos sentiríamos motivados psicológicamente o emocionalmente para así pagar la segunda, la tercera y así sucesivamente. Pero bueno, esta opción, a pesar de ser psicológicamente efectiva, posiblemente financieramente no lo llegue a hacer. Y para ello te voy a mostrar el siguiente ejemplo. Iremos a la página de Loan Chill y ahí haremos la simulación de nuestros préstamos. Vamos a la parte donde dice Add Loan y pondremos el nombre de nuestro préstamo. Por ejemplo, empezaremos con la tarjeta de crédito, la cual tiene un remanente o un saldo de 20,000 pesos a una tasa de interés del 70% y un pago mínimo de 500 pesos. Después de esto continuaremos ingresando los datos del préstamo personal y finalmente del crédito automotriz. Teniendo esa información, la página nos hará la siguiente simulación donde nos mostrará el método avalancha. En este caso tendremos un pago mensual de 7,000 pesos, de los cuales 5,000 serían al crédito automotriz, 1,000 al crédito personal y otros 1,000 a la tarjeta de crédito. Podemos ver que con ello terminaríamos de pagar en junio del 2027 y pagaríamos un total de intereses de 46,600 pesos. Pero bueno, ¿qué pasaría ahora bajo el método de bola de nieve? En ese caso podemos ver que no se mueve la fecha de pago final, sin embargo podemos ver que el interés que se paga sí aumenta a 48,400 pesos, que es aproximadamente una diferencia de 1,800 pesos más por elegir este método. Y bueno, como te mencionaba, uno de estos métodos es más óptimo financieramente que ese caso del método avalancha. Sin embargo, el método de bola de nieve nos puede dar este primer impulso para empezar a reducir el número de deudas que tenemos. Así que en este punto la decisión es completamente tuya. Tú eliges la mejor, la que más se adapte a ti para empezar a saldar todas tus deudas. Pero si es que aún así te sientes ahogado y no logras llegar a los pagos mínimos de tus créditos, otra recomendación es que vayas con tu banco a renegociar la deuda, de preferencia el banco con el cual tengas tu nómina, ya que ellos podrían seguramente brindarte una opción más accesible en cuanto a tasa de interés. O también existen otras reparadoras de deuda que podrían llegar a reducir también el monto que estás pagando de intereses. Espero que tú empieces cuanto antes a hacer uso de estas metodologías para salir por fin de este gran problema llamado deuda. Y en cuanto tú lo hagas, recuerda que debes de generar un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de tus gastos mensuales para evitar caer nuevamente en ellas en caso de algún gasto imprevisto. Por mi lado sería todo. Esto es Quebrados en Finanzas. Mi nombre es Manuel Gamboa y espero verte en el próximo video.